agradezco esta noche la comunicación a Iraíz Fuentes. Ella es profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios de Medio Oriente. Maestra Fuentes, gracias por su tiempo. Buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Pablo. Un gusto estar acá contigo y todo tu público. ¿Cómo observas lo que ocurre en estos momentos y cómo es que el mundo ha repudiado con protestas que Israel haya decidido detener de nuevo esta flotilla Global Summit? Bueno, lo observo con una profunda preocupación. Estamos hablando de una intercepción de 13 botes que conforman la flotilla Sumut Global y que justamente estamos hablando todavía de un número indeterminado de civiles, claro, ¿no? Todos ellos y ellas extranjeros de al menos 44 países y que todavía estamos a la expectativa de qué va a ocurrir en términos de la integridad de sus derechos humanos en el contexto de esta detención totalmente arbitraria. Claro, ¿no? Hay un descontento mundial a propósito de todas estas acciones y cada vez más se están visibilizando cómo el Estado de Israel está violando de manera continua el derecho internacional, también entre ellos pues los convenios internacionales, está violando soberanías y desde luego tiene la capacidad para violar los derechos no nada más de las y los palestinos, sino incluso de ciudadanos a nivel global. Entonces estamos frente a un contexto de mucho cambio, de bastante expectativa, y es un momento para presionar a los diferentes gobiernos de diferentes partes del mundo para que rompa relaciones con Israel en este contexto en el que Sí. nos encontramos. En los últimos días, la semana pasada, para ser exactos, hubo una oleada de países que reconocieron al Estado palestino en medio de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Hubo posturas casi todas, si no es que todas, en contra de Benjamín Netanyahu. Quizás una no, la de Donald Trump, quien pareciera se queda en medio, no decide ni por uno ni por otro, aunque el acuerdo que presuntamente alcanzó con Netanyahu, pues lo hizo con él. Por más reuniones diplomáticas y presuntos acuerdos que se alcanzan, no hay avances respecto a que pare esto que ocurre en la Franja de Gaza. Sí, así es. Eso es bien importante, el reconocimiento del Estado palestino en los días anteriores, ya en el contexto de la Asamblea General. Y no son cualquiera, sino estamos hablando de la mayoría de los países del G7 que por primera vez están reconociendo la existencia del Estado palestino a existir. Sin embargo, estamos hablando de que este reconocimiento se da, digamos, un tanto tarde. Es decir, estamos hablando que en la actualidad está el territorio palestino totalmente Sí. desestructurado, está bloqueado, cuenta también con un montón de controles, un montón de asentamientos ilegales por parte de Israel y desde luego una población que se encuentra ya en un estado de hambruna y con daños estructurales gigantescos. Entonces, mucho de este reconocimiento que hace, por ejemplo, Francia, Canadá, Australia, Reino Unido, entre otros, mucho de esto es una forma simbólica, porque tampoco no se han roto todas estas relaciones comerciales con Israel de parte de esos gobiernos, específicamente los acuerdos que están encaminados tanto a la compra como la venta de armamento y también de equipo de espionaje, de seguridad y demás, que es justamente lo que está sosteniendo que Israel lleve a cabo todas estas acciones genocidas en la Franja de Gaza. En ese sentido, es importante leerlo con mucha cautela y ser Sí. sumamente críticas al momento de cómo nos acercamos a estas posturas. Justo la imagen, Iraíz, amigos del auditorio, que tenemos en pantalla, es una imagen que nos regala la agencia de noticias EFE y que podemos suponer, por las plecas en la transmisión, que la imagen inferior es uno de los varios barcos, que entiendo son entre 11 y 13 los que fueron interceptados, y en la parte superior son imágenes en vivo de otros barcos de la misma flotilla que siguen libres. Es decir, Iraíz, por más comunicados que ha dado la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se refiere específicamente a al barco donde iban los mexicanos, que dicen que ya fueron llevados a una ciudad, pues hay incertidumbre sobre otros barcos que están ahí a la intemperie todavía.
Sí, así es. Por el momento se tiene registro que fueron ya interceptados por Israel 3 embarcaciones, 13. ¿Y cuántas sin iban, sabes? embargo, sí, son 30 las que todavía no están interceptadas o que no tenemos todavía la información de si fueron interceptadas o no. Claro, estamos hablando también que Israel intercepta estos 13 botes a 70 millas náuticas de la Franja de Gaza, lo cual significa que todavía estamos justamente en aguas internacionales. Entonces, es muy probable que más adelante el resto de las embarcaciones que conforman la flotilla sean interceptadas como lo ha hecho ya históricamente, porque no es ni la primera ni Sí. la segunda flotilla, sino que han sido diferentes momentos en diferentes épocas y diferentes contextos en donde se ha llevado a cabo las acciones globales con respecto a las flotillas. Hay imágenes que no son suficientes. ¿Y cómo suele comportarse la Armada israelí? Es decir, ¿los retendrán o habrá agresiones físicas hacia ellos? Es altamente probable que haya agresiones físicas, claro, van a ser también detenidos durante varias horas y cabe decir que en otras ocasiones, hay que tener en cuenta esto, otras ocasiones, Israel ha actuado con total impunidad cuando detiene de manera ilegal a estos ciudadanos de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, en 2010 interceptó a esta flotilla llamada Mármara 2010 y asesinó a 9 ciudadanos de diferentes nacionalidades. Esto es algo que tenemos que tener sumamente presente porque en ese contexto el derecho internacional tampoco actuó a favor de los derechos humanos Sí. de toda esta población y es probable que en este contexto también vuelva a violar estos derechos internacionales, aunque quizá por toda la presión mediática y toda la presión internacional no se atreva a quitarles o a privarles de la vida. ¿Cuál es el propósito de Israel al detener la ayuda humanitaria? ¿Seguir matando a los gazatíes no solo con balas, sino también con desnutrición y circunstancias de extrema bajeza? Así es, totalmente, porque todo este bloqueo que se hace de la ayuda humanitaria y que se prolonga con mucha fuerza, sobre todo a partir de abril de este año, la intención es causarle un daño estructural que va a ser irreversible para toda la sociedad palestina. Ya hemos visto en los meses anteriores, perdón, que diferentes organizaciones, organismos de la ONU ya han confirmado que estamos en la tercera fase de hambruna, es decir, la fase más letal de la hambruna en Gaza. Y entonces el objetivo, claro, es asesinar a la mayor parte, a la mayor cantidad de población gazatí en el contexto de toda este bloqueo internacional y este genocidio, con la intención de que no logre recuperarse, por lo menos no en las próximas décadas. Iraís Fuentes, maestra, gracias por tu tiempo, un gusto. Un placer, muchas gracias a ustedes. Gracias, maestra Iraís Fuentes.